Noticia de última hora. Un joven venezolano llega por primera vez a Colombia, a un pueblo llamado Tangua. Después de caminar, de mochilear durante 7 días, llegó a aquel pueblo donde lo estaban esperando. Y estando en aquel lugar, quiso ir a afeitarse y buscó la barbería o peluquería más cercana. Cuando llegó al lugar donde se iba a afeitar, aquellas mujeres tenían una conversación. Y la conversación era de que una mula le había pasado por encima a unos motorizados y lo habían desvivido. Aquel venezolano, cuando oye aquello, se asusta y se preocupa. Y aquellas mujeres siguen hablando de aquella conversación mientras que el venezolano entra en pánico. Porque el venezolano ya había llegado a un pueblo llamado Tangua, que es donde cosechan café y tienen hacienda de ganado. Y aquel venezolano, con aquel susto en su corazón, empezó a pensar y a decir en su mente: oh, aquí las mulas son peligrosas. Y aquel venezolano, con aquella intriga y aquel susto en el corazón, se atrevió a preguntarle a aquellas mujeres qué estaba pasando con esa mula. Y aquellas mujeres le certifican a aquel joven venezolano que sí, una mula le había pasado por encima a unos motorizados y lo había desvivido. Aquel venezolano empezó a temblar y a asustarse y a decir en su corazón: ¿dónde me he metido? Pero todavía con la intriga en su mente y con el susto en su corazón, aquel venezolano se atrevió a preguntarle nuevamente a las mujeres por aquella mula. Que cómo así que una mula le había pasado por encima a unos motorizados y lo habían vuelto nada para recoger con cucharilla. Aquí es donde aquellas mujeres le dicen: sí, las llantas de aquella mula les pasó por encima a esos motorizados y los desvivió. Cuando el venezolano oye que habla de llanta, ahí empieza a caer en cordura y a quitársele el susto y el nervio. Porque empezó a pensar y a decir: si están hablando de llantas, seguramente es un auto, un automóvil o una gandola. Y les dice a aquella mujer, el joven venezolano: ah, usted me está hablando que un auto o una gandola le pasó por encima. Y aquellas mujeres le dicen: sí, una mula le pasó por encima. Es un carro de carga. Es donde el venezolano entra con dura y se le pasó el susto. Dijo: ah, ok, usted me está hablando de una gandola. En mi nación le llamamos gandola. Y amigos y amigas, así fue que este joven venezolano conoció las mulas por primera vez en Colombia. Dios te bendiga, nos vemos en el próximo video.